Es un panel internacional y les voy a presentar el orden en el cual van a hacer una exposición. Cada quien va a tener 15 minutos de exposición. Entonces vamos a empezar con Marcos Aurelio Saquet, de Brasil. Él viene de la Universidad Estatal del Oeste de Paraná. El compañero Marco Aurelio, él va a iniciar. Enseguida va a estar la compañera Juliana Sobagal Aguilar. Ella viene de la Universidad Nacional de Colombia. Después va a estar el compañero Gustavo Adolfo Alegría Fernández, de la Universidad del Cauca. Y inmediatamente después de él va a estar Luis Alfredo Londoña Vélez. Él es el decano de la Facultad Agraria de la Universidad de Cauca. Ese va a ser el orden en el que se va a exponer. Entonces le vamos a dar, sin más preámbulo, la palabra al compañero Marcos Aurelio Saquet. Adelante, Marcos. Ok. Aquí entonces. Bien. Buenos días para todos y todas. Buenos días. Buenos días, sí, bueno. En portugués, bom dia. Bueno, também para mim é um honor trabalhar com vocês hoje e amanhã e sábado. Agradeço muito ao Dr. César por a possibilidade de estar aqui com vocês neste seminário e les apresento muito sencillamente, muito rapidamente um pouquinho de como nós outros trabalhamos em la Universidade Estadual do Oeste do Paraná, sur de Brasil. Desafortunadamente eu não tive tempo para traduzir ao castelhano, mas les hablo despacio um pouquinho em português, um pouquinho em espanhol, em portunhol. Então, muitas graças. São sempre oportunidades muito importantes para aprender com vocês. Eu trabalho com investigação, acção participativa há 22 anos nesta universidade, que até este momento é totalmente pública e grátis. Nós temos um grupo interdisciplinar e também temos muitas cooperações interinstitucionais para realizar a investigação, acção participativa. Eu sou geógrafo, mas sobretudo sou cidadão brasileiro e latino-americano. E nós trabalhamos com o desenvolvimento rural e urbano territorial, ou seja, nós compreendemos o território como o lugar de nossa vida, de la reprodução de nossa vida cotidiana. Então, somos nós que organizamos e reproduzimos cotidianamente o território em las cidades e também em los espaços rurales, ok? E, sobretudo, muito sencillamente, me gusta destacar que para nós o território é um espaço de informação, formação de informação, movilização, luta e resistência política contra os agentes dominantes, contra os agentes do Estado burguês e também contra os grandes empresários, as grandes agroindústrias, ok? Então, é um espaço muito importante de luta e resistências, ok? Nós trabalhamos há mais de 20 anos, como he hablado, com a investigação acção, e em um processo que estamos chamando de contra-hegemonia, contra-hegemônico. É claro que nós podemos contribuir para as transformações sociais, estudando, investigando os campesinos, os indígenas, os afros e todo mais. Pero eu creio que é muito mais importante e relevante socialmente trabalhar, estudar e trabalhar para o povo e, sobretudo, com o povo, ok? Então, eu les hablo muito rapidamente, porque temos 15 minutos, de como nós trabalhamos com a gente, com campesinos,
del Paraná, sur de Brasil, y también con ciudadanos más simples de la periferia urbana de Francisco Beltrán, Paraná. ¿Ok? Entonces, este movimiento, esto también es muy importante, de investigación, acción participativa, hace parte de un movimiento más grande, más complexo, que nosotros estamos denominando, juntamente con muchos investigadores, de movimiento decolonial, un movimiento de lucha para co-construir participativamente la autonomía decisoria, autonomía de los campesinos, de los indígenas, de los afro, de los ciudadanos que habitan y viven en las ciudades. Por esto la praxis no es solamente un concepto importante, la praxis es prácticamente muy importante para nosotros, ¿ok? Así como el concepto y el enfoque de ciencia popular, ¿ok? Este diálogo de saberes de lo cual se ha hablado aquí, entre la universidad y la sociedad, passa necessariamente pela co-construção de uma ciência popular, de uma ciência que seja efetivamente e concretamente útil para a gente, para o povo urbano e também para o povo rural, ¿ok? Eu les ilustro também muito rapidamente um pouquinho de como nós trabalhamos. Vean, eu não estou falando de investigação, acção participativa, eu estou falando al mesmo tempo de la investigación participativa y de la acción también participativa, ¿ok? Es un proceso concomitante de participación. Yo soy tutor, profesor, investigador, e investigo, estudio, compreendo las comunidades campesinas con los campesinos, con todos. No es posible con todos, ¿ok? Tenemos muchas dificultades, pero investigamos e trabalhamos com os campesinos, ok? Aqui que há uma síntese de como nós realizamos a investigação participativa e também as ações participativas, né? Um aspecto aqui muito importante é a interdisciplinaridade, que já se ha falado aqui, as equipes, os grupos de GIAP, de investigação e acção, necessitam ser interdisciplinares e também interinstitucionais. E, dependendo de cada projeto de investigação e acção, nós trabalhamos também com as intermunicipalidades, porque nosso enfoque e nossa praxis é territorial, ¿ok? Las redes de cooperación y solidaridad son fundamentales para potencializar las prácticas agroecológicas y también, claro, las iniciativas de soberanía alimentaria. Y aquí les destaco también la importancia, la centralidad de los espacios de diálogos, espacios como estes aqui, espaços que são muito ricos, onde hablamos e escuchamos, onde ensinamos e aprendemos com os indígenas, com os campesinos, com os cidadãos e todo mais. Então, minha gente, aqui também é muito importante trabalhar para a gente, trabalhar sobretudo com a gente que necessita de nossas investigações, de nossos saberes acadêmicos, científicos e também populares, ok? Bueno, não posso comentar todos os detalhes, pero sigo adelante. Este desenho mostra um pouquinho do primeiro projeto que nós realizamos, Investigação e Acção. Este projeto existe até este momento, onde a Assessor, que é uma ONG muito importante em Brasil, ha assumido a centralidade das atividades de investigação e a ação de transformação, de co-transformação com os campesinos. Se chamou o projeto Vida na Roça em português, projeto Vida em las propriedades, nos lugares de los campesinos. Um projeto
orientado a partir de um enfoque territorial, participativo e pluridimensional, interdisciplinar, onde realizamos a investigação com os campesinos e, sobretudo, as ações também com os campesinos. Aqui mostro também, muito sencillamente, um pouquinho de um projeto em lo qual trabalhamos com cidadãos da periferia da cidade de Francisco Beltrão, com a gente mais simples e mais humilde. Um projeto eminentemente, predominantemente urbano, de co-investigação, de co-ação, de co-transformação territorial, onde conseguimos ruas, pavimentações, iluminação pública, um laboratório de informática, iluminação, restabelecimento da circulação do transporte de autobus. Enfim, realizamos muitas atividades de transformação com os habitantes da periferia de Francisco Beltrão. E aqui avançamos um pouquinho mais, sempre a partir das aprendizagens. Nós aprendemos trabalhando em los movimentos sociais, com os companheiros de las ONGs, de las associações, de los campesinos e também habitantes da periferia urbana. Então, sempre tentamos aprimorar, calificar nossos projetos de investigação, ação. Aqui realizamos uma investigação e ação intermunicipal com campesinos, sobretudo agroecológicos, de 3 municípios, e depois ampliamos para 4 municípios, porque percebemos que o mercado consumidor é evidentemente urbano, e Francisco Beltrão é a maior cidade da região. Então, consideramos também, a partir da produção, a certificação e o consumo, né, de la produção agroecológica. E aqui vale a pena mencionar, destacar a rede Ecovida e Agroecologia, que o maestro Sebastião Pinheiro já ha destacado. É singular em la América Latina. É uma rede de certificação agroecológica participativa, hecha por los próprios campesinos, organizados em grupos a partir de suas fincas e de suas famílias. Aqui mostra um pouquinho de nossas aprendizagens sobre os contenidos territoriais das ações e investigações. O primeiro projeto foi mais rural, o segundo quase totalmente urbano, e no terceiro tentamos equilibrar, né, as investigações e ações em lo rural e em lo urbano. Aqui também mostra um pouquinho de como organizamos as equipes de investigação, os grupos de investigação, ação participativas, os princípios, e também as práticas. Aqui um pouquinho, muito rapidamente, mostro os produtos agroecológicos certificados por esta rede Ecovida de Agroecologia. 3 horas tenho, então, está bem, tranquilo. 3 horas para falar um pouquinho mais. É uma quantidade muito diversificada de produtos agroecológicos vendidos, comercializados em natura, naturalmente, e também transformados, como vocês têm aqui. Há uma diversidade muito rica, assim como eles também, os campesinos produzem produtos que não estão ainda certificados, por la rede agroecológica, estão em transição agroecológica, ok? Aqui mostra um pouquinho da organização de los campesinos, que estão muito bem organizados, formados e organizados politicamente. Eles têm suas próprias organizações. Isto é resultado da auto-organização. As políticas públicas complementam, reforçam, qualificam, potencializam a produção e a comercialização campesina. Pero eles são os sujeitos, os verdadeiros sujeitos das práticas agroecológicas e também de soberania alimentar. Aqui mostro também, muito rapidamente, os circuitos curtos, que é um dos segredos do êxito de nossos campesinos. Eles produzem, eles certificam, eles transformam, eles
comercializan, sobre todo en las ferias libres. ¿Está bien? ¿Está bien? Aquí también son diferentes formas, porque los circuitos curtos pueden ser directos e indirectos, pero siempre curtos, con mucho arraigo en el territorio, a donde la conciencia de clase y la conciencia de lugar es muy importante. Nuestra participación como científicos, como ciudadanos, campesinos, todos juntos, es fundamental, y ahí está el tema que yo he trabajado, escrito en mi último libro, que se llama Conciencia de clase y de lugar, praxis y desarrollo territorial. Aquí les muestro un poquito de la producción de nuestros campesinos agroecológicos, ¿ok? Aquí también una feria libre, aquí un consorcio, una pequeña cultivación consorciada de maíz con naranja. Aquí un croquis, porque para mostrar los paisajes que son muy diferentes, una paisaje homogénea del agronegócio, un paisaje diversificada, muy diversificada, biodiversificada, podemos hablar, o con biosaberes de las prácticas agroecológicas. Son productos verdaderamente fantásticos, ¿ok? Y aquí también les muestro un poquito de la loja, el lugar de comercialización de los productos agroecológicos, ¿ok? Lugar de comercialización hecho por los campesinos. Aquí también los productos vendidos in natura, y aquí los productos transformados. ¿Ok? Muchas gracias, y estoy a disposición para dialogar después, dentro de las 3 horas. Le agradecemos a Marcos, se ciñó al tiempo. Yo les voy a estar marcando aquí un poco el tiempo. Le agradecemos a Marcos Aurelio, de la Universidad Estatal do Oeste de Paraná, su experiencia. Pasamos a darle la palabra a Juliana Sabogal Aguilar, de la Universidad Nacional de Colombia. Igual yo le voy a estar dando el tiempo, entonces tiene 15 minutos. Adelante, Juliana. Hola, hola. Listo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos un momentico. ¿Me ayudas a pasarse? Bueno, primero agradecerles por estar aquí todavía escuchándonos y manifestarles que estoy muy, muy emocionada de estar acá y agradecida, me siento muy honrada por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Como mencionó el profe, mi nombre es Juliana Sabogal, yo soy estudiante del doctorado en agroecología de la Universidad Nacional de Colombia. En el marco del doctorado, digamos en ese espacio académico, yo empecé a preguntarme por la soberanía alimentaria y a trabajar ese tema. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que me motivó? Lo que más me impactó y me motivó fue darme cuenta de una situación totalmente absurda en Colombia, y es que del total de población que sufre hambre en nuestro país, casi el 60% es población campesina. Es decir, la gente que produce la comida en Colombia es la que más tiene hambre. Entonces, ¿qué es lo que hace posible que eso pase? Bueno, lo que suscita que esta condición pase se puede explicar, digamos, desde la lógica del capital, ¿no? Es decir, el capitalismo prefiere que la gente se mantenga en la mayor precariedad posible para que venda lo más barato posible, los salarios se mantengan lo más bajo posible, ¿no? Por ese lado, digamos que hay una explicación a la situación. Pero también me hice la pregunta entonces de qué es lo que hace posible que también algunas comunidades rurales, campesinas, sean capaces de proponer sistemas diferentes, alternativos e independientes, digamos, a ese sistema alimentario hegemónico que existe en Colombia. Entonces, buscando una respuesta, digamos, a esta última pregunta, me acerqué al proceso del territorio campesino agroalimentario del macizo colombiano. Bueno, quiero ser honesta aquí en contarles que esta es la primera vez que yo participo de este proceso. En realidad estoy participando aquí compartiéndoles la experiencia.
Hay académicos muy comprometidos que han trabajado este proceso, llevan más de 20 años y sobre todo liderados por los propios campesinos de esa región. Entonces contarles eso, contarles también que les mandan un saludo muy cariñoso, muy cordial desde Colombia y muy contentos por estar estableciendo este vínculo con ustedes. Entonces, bueno, ¿dónde están ubicados estos campesinos de quienes les hablo? No sé si se alcanza a ver muy bien el mapa. A Colombia desde el sur llega la cordillera de los Andes, desde Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y entra a Colombia por el occidente. En Colombia se divide primero en dos cordilleras y luego surge una nueva cordillera hacia el oriente. En el punto donde surge la tercera cordillera, de pronto algunos alcancen a leer, nace el macizo colombiano. ¿Qué caracteriza esta región? Bueno, uno que es como un grupo de montañas y que tiene un alto valor ecológico, porque de ahí nacen 5 ríos de los más importantes que tiene el país. Proveen más o menos el 70% del agua que tenemos en el país. Entonces es un territorio muy importante y también digamos que está en disputa, en una disputa fuerte. Gracias. Este es el mapa ahora del territorio agroalimentario que se está proponiendo en esa región. Entonces, de todo el macizo colombiano, que es más grande, se ha delimitado una parte más pequeña, digamos, donde quiere llevarse a cabo esta propuesta de un territorio donde los campesinos puedan de forma autónoma gobernarse, decidir, digamos, sobre su vida. Quiero solamente que por favor vean unos cuadritos que están en rojo dentro de ese territorio. De una vez les cuento que son concesiones mineras. Ahí hay oro y esa es, digamos, Te doy eso. sí, gracias. Ahí está señalado. A esta hora ya no me alcanza la voz. Gracias. Bueno, entonces ahí como para que veamos el conflicto que existe. ¿Me pasas, porfitas? Entonces, ¿qué hizo posible o de dónde salió esa idea de hacer un territorio agroalimentario campesino? Bueno, primero de un proceso desde el 86, desde 1986, donde la gente empezó a organizarse para defender ese territorio. Campesinos de diferentes municipios que querían, ellos manifestaban que querían ser ellos mismos quienes defendieran y exigieran sus derechos, un poco cansados de los políticos tradicionales que no estaban resolviendo sus necesidades. En ese trabajo, digamos, político, se fundaron unas escuelas agroalimentarias. Esas escuelas daban formación política, formación en agroecología y empezaron, digamos, a fortalecer el liderazgo de las mujeres, que luego ha sido muy importante en el proceso. En el 2009 llega la Gran Colombia, la Gran Colombia Gold, en ese territorio de una forma, digamos, como por debajo de cuerda. Entonces entraron, empezaron a hablar con los campesinos y a preguntarles qué necesitaban, que si les hacía falta tejas, que si les hacía falta madera, que si les hacía falta algo, para empezar a ganarse a la gente y hacer propaganda. Los campesinos de esa región, digamos, como que no se preocupaban mucho en el momento, pero fue muy importante que ellos asistieron a una como Asamblea Nacional Campesina y ahí otros territorios empezaron a contarles que allá ya habían llegado antes y todas las consecuencias que hubo. Entonces, cuando ellos volvieron al macizo colombiano, pues ya no estaban tan encantados con estos nuevos personajes, sino que empezaron como a pensar y a poner ciertos límites. En el 2011 lo que pasó es que ya sacaron las uñas y empezaron ya la etapa de la exploración, llegaron a la escuela de una vereda en Arboleda y levantaron el piso de la escuela directamente, porque ahí ya había un permiso y ellos iban a trabajar ahí. Entonces eso ocasionó que la gente reaccionara contra la minera y fortaleciera, digamos, su organización. Esto es importante porque en el proceso me han comentado que esta es una como de las claves. Cuando llegaron al límite de que vieron que los iban a sacar, que se iban a quedar sin tierra, sin agua, la gente se organizó más y luchó más.
Ojalá pues no sea necesario llegar a ese límite y podamos como tener un poco de la perspectiva, pero fue muy importante toda esa organización y ese trabajo previo de muchos años. Bueno, palabras de una lideresa de allá, dice: el territorio es el lugar donde estamos, vivimos y habitamos los campesinos. Nos permite tener autonomía para sembrar y tener la vida que queremos. Eso es el territorio y eso es lo que se quiere defender. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la propuesta, digamos, concreta del territorio campesino agroalimentario? Bueno, primero, poder organizar su plan de vida, poder decir qué quieren para su comunidad. Y específicamente quieren lograr poder administrar los recursos públicos. Se han formado unas juntas de gobierno, entonces olvidé decirles que este territorio agroalimentario son 15 municipios, de cada municipio entonces salen unos representantes, líderes campesinos, se forma esta junta de gobierno del territorio y ellos, digamos, gestionan el plan de vida, como el plan de gobierno o el plan de desarrollo, diríamos en otras instancias. También han visto la necesidad de hacer guardias campesinas, porque ese proceso no se ha dado tan fácilmente. Entonces, ha habido muchas amenazas, mucha persecución, y ellos mismos necesitado organizarse para echar ojo, para ver quién está extraño, para cuidarse en comunidad. Y se han hecho comités operativos de cada tema, entonces fortalecimiento organizativo, tema de género, el agua, alrededor del agua se organiza este territorio. Cada territorio se organiza alrededor de algo diferente, ellos específicamente alrededor del agua, en la defensa del agua. Bueno, en la mesa de juventud y la mesa de agricultura con la agroecología. Siguiente. Para ellos la agroecología no es solamente lo productivo, también tienen en cuenta, como dijo el profe Piñeiro, que el sistema agrícola es económico, pero también es ecológico y social. Entonces, en ese sistema alimentario nosotros vemos redes ecológicas, donde el sol se convierte en últimas en el alimento, pero también redes económicas entre quienes producen y quienes consumen los alimentos, y redes sociales de intercambio entre las personas, y alrededor de una identidad y de una cultura. Dice Robert Daza que la cuestión con la agroecología es que no se puede hacer solo en una familia. Es necesario convencer a los vecinos, porque si no están en la misma página se jode el sistema, dice él. O sea, la agroecología, para que funcione, necesariamente tiene que pensarse en un nivel territorial. Eso también es una clave importante. Bueno, esto sí está muy chiquito, pero son, digamos, los elementos que el mismo movimiento campesino, en este caso Vía Campesina, ha identificado como claves para la soberanía alimentaria. Solamente para mencionarlos, para que haya soberanía alimentaria, es decir, para que las comunidades, los pueblos, la gente pueda decidir qué quiere consumir, cómo quiere producir, con qué finalidad se produce, si quiere que se produzca para los autos, para los bancos. Entonces, para que haya soberanía alimentaria, primero el alimento tiene que ser para la gente. El alimento debe ser para que la gente se nutra, digamos. Se deben valorar a quienes producen esos alimentos. En mi país, en su gran mayoría son campesinos, igual que aquí en México. Se deben reconocer. En Colombia se produce el 70% de la comida que se come, la producen los campesinos. O sea, todavía es muy importante. Se deben reconocer y desarrollar las destrezas propias del campesinado. Entonces, lo que alguno decía, no es como que se mantengan las formas tradicionales de hace 1000 años de producir. No. Utilicemos la tecnología que sea apropiada, que conserve, pero demos herramientas para que los campesinos, o creemos también, herramientas para que la producción sea más sencilla, haya mejor calidad de vida. Que las comunidades campesinas se puedan empoderar, que la producción sea agroecológica y que se promuevan los circuitos cortos de comercialización. Son esos como elementos que el movimiento campesino
ha considerado como la base para la soberanía alimentaria. Circuitos cortos de comercialización como ese mercado que está en La Unión, en uno de los municipios del territorio agroalimentario, y donde llegan todos esos productos que se producen, perdón la redundancia, en esos municipios y que se intercambian de forma directa y local. Muy brevemente, ¿qué, digamos, luces o qué claves pude encontrar acercándome a esta experiencia específica? Por una parte, que las comunidades se organizan de forma autónoma y voluntaria. Uno muchas veces tiene ganas como de yo quiero ir y decirle a todo el mundo que se organice, y no, son procesos que tienen un origen, reconociendo todos los sujetos que han participado y de forma voluntaria. Esos son los procesos, digamos, autónomos en las comunidades. El territorio es una construcción social, ustedes lo saben muchísimo mejor que nadie. El territorio es la madre, es el hogar, es el vínculo, el tejido social con los vecinos, con los familiares, con los amigos. Pero también existen ordenadores naturales de ese territorio, en este caso el agua. Eso también, digamos, ayuda mucho como a encontrar un fin común en la organización. Las reivindicaciones se van transformando y complejizando en el proceso. Entonces, las primeras luchas en ese territorio eran, por ejemplo, por tener tierra. Luego, porque esa tierra, por tener mejores condiciones para producirla. Luego, porque esa producción fuera agroecológica. Luego, porque se sigue conservando el agua. Ahora, reivindicaciones por la soberanía alimentaria, por los derechos del sujeto social campesino. Entonces, todo ese proceso va, digamos, incorporándole elementos y dándole complejidad a la lucha. Y por último, la mística también. La mística es fundamental. Hacer esto, hacer bailes, visitas, pagamentos. La mística está en la guardia campesina que lleva su bastón de mando. ¿Sí? Está la identidad representada y vivida en todo ese proceso. Entonces eso quería contarles. Muchas gracias por escucharme, por su atención. ¿Alcancé? Muy a tiempo y con mucha alegría y mucha felicidad. Creo que es como si estuviéramos escuchando y viendo a Guerrero, Michoacán, cualquiera de nuestros pueblos, ¿no? Le agradecemos a Juliana su exposición en tiempo. Vamos ahora con Gustavo Adolfo Alegría Fernández. Les digo que ellos son de la Universidad de Cauca, de Colombia. Aquí van a haber dos al mismo tiempo. Después va a estar el decano, Luis Alfredo, para concluir en este panel. Entonces, primero le damos la palabra a Gustavo Adolfo Alegría Fernández, con un fuerte aplauso para que se anime más. Aquí yo le estoy… estamos en el tiempo para que podamos tener la mayor cantidad de preguntas y aprovechar su estancia aquí en México. Adelante. Bueno, muy buena tarde para todos, todas. Un fraternal saludo desde el Cauca, desde Colombia. Nos hemos llamado nosotros los investigadores militantes, y quiero dejar unas claves de las investigaciones que hemos y que venimos desarrollando, y el profe Luis Alfredo va a terminar con el contexto en el cual en este momento estamos sumergidos en el Cauca. Por ahora voy a dejar algunos elementos que nos va a permitir descifrar las investigaciones que vamos y que estamos llevando a cabo en el Cauca. Lo primero es la agroecología como un detonante de procesos de soberanía alimentaria, y hemos tomado unas líneas de la agroecología para ir ganando esos espacios. Las láminas, las fotos que tenemos acá son de los procesos tanto
rurales como urbanos que estamos liderando como Grupo de Investigación para el Desarrollo Rural TUL, liderado por el profesor Luis Alfredo, en el cual tenemos semilleros de investigación, estudiantes de segundo o tercer semestre que ya se articulan a estos procesos de investigación participativa. Y también tenemos un grupo de profesionales ya egresados de la Universidad del Cauca con los cuales también estamos desarrollando investigaciones en el Centro de Investigación Cicaficultura. Hemos tomado la agroecología, sus diferentes líneas de investigación. La agroecología como ciencia se define como la aplicación de conceptos ecológicos en el diseño de agroecosistemas sustentables, arreglos agroecológicos y rutas de transición. Para este elemento, nosotros estamos desarrollando en el Cauca una metodología de investigación que estamos avanzando. Aquí les voy a mostrar solo una. Lo que hacemos es ir a diferentes municipios, hacer un grupo de productores con un grupo de estudiantes y hacemos una asignatura que se llaman Sistemas Integrados de Producción. Pero esa asignatura la hemos diseñado con el profesor Luis Alfredo, que no se dé en el tablero, que no se dé en las paredes, en el marco de la universidad, sino que esa asignatura salga donde se requiere la investigación participativa. Y entonces voy a hacer el recorrido rápido. La hemos denominado caracterización de unidades productivas. Esta es una institución educativa agropecuaria, pero también la hacemos en fincas, donde cada propietario hace parte de la investigación. Este ejemplo que les traigo acá es de una institución educativa. La asignatura son sistemas integrados de producción. Y iniciamos con esa caracterización de todos esos procesos productivos que se generan en esa unidad productiva con el objetivo de caracterizar no solo la finca. En este caso el ejemplo que les traigo es una localidad de la Sierra en el Cauca, para obtener parámetros productivos, ambientales, sociales y económicos de la producción campesina. Estamos reivindicando desde la ciencia, darle ese status quo a ese conocimiento campesino frente a todas estas dimensiones productivas. Y también estamos evaluando la sustentabilidad de esa finca. Siempre vamos a las unidades productivas con el foco netamente financiero y comencemos a hacer los análisis de esas fincas, pero financieramente. Posiblemente muchas de esas unidades productivas estén en rojo o no sean eficientes financieramente, pero resulta que si aplicamos otras metodologías donde evaluamos otros procesos productivos más amigables con la naturaleza, ecológicamente también sustentables, pues resulta que esas unidades productivas son más eficientes que las que nos venden el modelo y el monocultivo. A eso le sumamos una apuesta en esta zona, unas características. Estamos más o menos de 1.500 a 2.000 metros sobre el nivel del mar, una temperatura de 18 a 24 grados. Lo que primero hacemos es llegar a la finca, la georreferenciamos, en este caso la institución educativa, georreferenciamos con los estudiantes. Aquí por el área de esta escuela designamos 3 estudiantes, ellos hacen el proceso de georreferenciación y luego comienzan a hacer la descripción de todas las unidades y subsistemas que hay en esa unidad productiva. Luego de eso, tanto en lo agrícola, lo pecuario, luego de hacer esa descripción en cuanto a áreas, manejos, prácticas sustentables que se estén desarrollando, comenzamos mediante una batería de indicadores a medir. En esta gráfica de la telaraña, ahí miramos en la parte financiera 2.1, la calificación más alta es 5, en autosuficiencia 2.2 y gestión de recursos 5, ahí tiene la calificación más alta. Eso lo hacemos en cada una de las dimensiones. Aquí hacemos la dimensión ambiental, aquí hacemos la evaluación de los indicadores socioculturales, y aquí hacemos la parte de los indicadores pecuarios y le vamos tomando como la radiografía a esa unidad productiva, y aquí hacemos la parte agrícola. Luego de eso, junto a los productores, frente a los campesinos, diseñamos una planificación o unas rutas de transición para esas fincas. Partimos desde las problemáticas que ellos identifican, que es esa primera parte de acá. Alguna línea estratégica, la ambiental, sociocultural, técnico-pecuaria y técnico-agrícola, y después desarrollamos una línea de acción a corto, mediano y largo plazo con el productor. Y entonces, al final, después de discusiones,
de generar diálogos de saberes y romper dos miedos. Hay dos miedos cuando hacemos este ejercicio. Los estudiantes que están acá en la academia sienten miedo de no tener la experiencia para poder aplicar lo que saben. Y el campesino del otro lado tiene una experiencia grandísima, pero siente el miedo de no poder transmitirlo porque no ha pasado por la academia. Entonces, en ese diálogo de saberes rompemos esos miedos y comenzamos a construir la ruta de transición o para cada una de las fincas el sistema integrado de producción, donde partimos las fincas que estamos caracterizando, la mayoría son cafeteras, y entonces planteamos café con sombra, café con comida y ningún caficultor vendiendo solo, ¿no? Y a partir de esas premisas comenzamos a construir los sistemas productivos a nivel de finca y a nivel de parcela. Esa es una de las estrategias que hemos logrado para hacer la inclusión del campesinado. Vuelvo acá a la diapositiva. Yo creo que aquí me voy a tardar un poco mientras el sistema me ayuda. Y vamos con la segunda premisa de la agroecología, que es, tomamos ya una, que era la agroecología, discúlpeme, acá, la agroecología como ciencia. Ahora tomamos la segunda premisa, que es la agroecología como práctica, que reivindica las prácticas del quehacer ancestral cuando logramos generar soluciones a las problemáticas identificadas mediante el manejo sustentable. Aquí les voy a dar unas claves que estamos trabajando en una propuesta que la hemos llamado el voluntariado. Esta propuesta la hacemos ya en la zona rural, nos planteamos unos objetivos antes de iniciar cualquier proceso con las comunidades. En este caso era construir la red de agricultura urbana, una problemática de soberanía alimentaria en las ciudades, más cuando hay cierre de las vías, sufre mucho la ciudad. Conformar y dinamizar esa red también de consumidores, no solo quien produce, sino también quien consume, para poder hacer más impacto, desarrollar una cátedra libre en agroecología y soberanía alimentaria y generar una propuesta política de soberanía alimentaria en la ciudad. Rápidamente les doy el ejemplo. Llegamos a un barrio, este era Loma de la Virgen, suroccidente de Popayán, comuna 6, número de habitantes 750, población más o menos 2.400. Y comenzamos con la Junta de Acción Comunal, nos prestan un lote, estudiantes, profesores, comunidad, comenzamos a hacer la limpia de ese lote, problemas, acá por lo menos estaban este problema que perdimos algunas cosechas, comenzamos a hacer limpieza de ese lote, un espacio inutilizado, comenzamos a transformarlo con la comunidad, haciendo esos espacios no solo desde lo técnico, sino que en esos espacios generamos conciencia. Lo que planteamos como principio es primero reforestemos el cerebro y después reforestemos la finca, en este caso reforestemos el huerto, pero primero trabajando la conciencia con la gente y la apropiación de su territorio. Aquí algunas prácticas agroecológicas, con las comunidades, preparando el suelo, haciendo los semilleros, muy importante la vinculación de los niños, de los jóvenes, de la comunidad, para que se apropien de sus barrios y de su territorio. Aquí los preparados de los bancales, una técnica de permacultura. La agroecología, planteamos con el profe Alfredo, no se casa con ninguna escuela. La agroecología toma de la permacultura, de la agricultura orgánica y organiza soluciones a las problemáticas identificadas por quien lo necesita. Aquí la preparación ya de los bancales, que es una técnica para producir biomasa en espacios reducidos con la gente. Aquí viene la siembra, la participación de la gente es muy importante, el compostaje. Planteamos en estos huertos 3 claves. La primera de ellas, que no sean huertos dependientes, es decir, que la semilla venga y sea de la propia comunidad quien la recoja. Y los insumos como los abonos sean ellos mismos quienes los produzcan en el mismo huerto. Porque ¿qué pasa? Cuando acabe la semilla se deja de sembrar, o cuando se acaba el abono se deja de sembrar. Entonces debemos hacer huertos independientes y autosuficientes para que se sostengan en el tiempo. Ahí estamos trabajando
con las comunidades, con los estudiantes, diciéndoles que la universidad debe ser de puertas abiertas, generar impacto y generar también conciencia en su entorno. Para la construcción, voy a pasar esto muy rápido, para la construcción de la red estamos georreferenciando toda la agricultura urbana de la ciudad, mapeando, identificando las organizaciones promotoras, porque no somos los únicos, en la ciudad habrá más, pero estamos articulados, entonces estamos comenzando a hacer esa red. Estamos también realizando y fortaleciendo la red de consumidores, que son importantísimos para que se puedan sostener este tipo de proyectos, articulando la cátedra abierta, no solo en la universidad, es decir, sino afuera con la gente, cátedra abierta en soberanía alimentaria. Y construir una propuesta, porque lo que estamos haciendo, los huertos y en los conversatorios que hacemos ahí, como les digo, no es solo un espacio técnico, sino un espacio político. Comer es una decisión política y entonces lo que hacemos en la huertos es comenzar a trabajar ese espacio para que nos dé los insumos y los elementos para hacer una política pública de soberanía alimentaria para la ciudad, pero con la gente. Y este es pues lo que nosotros colocamos en cada semestre: anímate a ser voluntario. Para este 2009 ya abrimos la convocatoria, ya tenemos la figura de voluntariado, nos llegan estudiantes de todas las carreras y comenzamos a construir huertos en la ciudad. Ya me quedan 3 minutos, voy a ver si logro desarrollar toda la presentación ya, sino que, bueno. Vamos con el tercer elemento, que es la agroecología como movimiento político, como ciencia, como práctica y como movimiento político. Es un marco más amplio en el cual la agroecología es la sombrilla o el paraguas que sustenta las apuestas alternativas que disputan en el mundo y que genera fortalecimiento en ellas. Para esto, nosotros en lo político también venimos ganando espacio. Aquí creo que no me va a alcanzar para desarrollar toda la presentación, solo quiero dejar los elementos de la última, que tenemos lo de surcos campesinos universitarios para incidir en lo político. Esta ya es la última, con esta ya termino. Me quedan 3 minutos. En lo político, como grupo de investigación, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando a nivel de la Constitución de Colombia. Del 91 están reconocidos los indígenas, están reconocidos los pueblos afro, pero no están reconocidos los campesinos. Entonces dijimos, bueno, y en la universidad tampoco hay ese reconocimiento. En la universidad tiene cupos especiales los indígenas y entran sin el examen de admisión. El pueblo afro también tiene unos cupos, son limitados, pero tienen unos cupos, pero en el marco de la universidad no hay un reconocimiento del campesinado universitario. Entonces nos pensamos, a partir de unas movilizaciones que de pronto ustedes escucharon, en Colombia se movilizó casi toda la educación universitaria pública hace pocos meses, y una de esas apuestas era una política campesina universitaria, es decir, institucionalizar esa política. Y planteamos 2 cosas: vamos con surcos campesinos universitarios y el observatorio campesino. Necesitamos un observatorio que cada vez que salga un decreto, salga una nueva ley por el gobierno, ese observatorio, es decir, un grupo de estudiantes interdisciplinarios en la universidad, se piensen cómo ese nuevo decreto afecta al pequeño campesino, y a eso le hemos denominado observatorio campesino. Y el segundo, la segunda apuesta son los surcos campesinos universitarios, en esa cosmovisión de surcando la universidad, como el surco que hace el campesino para sembrar. Entonces comenzamos a juntarnos para que surquemos la universidad, y ahorita también estamos surcando la minga, que es el proceso de movilización que se está llevando a cabo. Creo que por el tiempo no voy a alcanzar a desarrollar todo, porque quiero que miren un pequeño video que hemos preparado para poder aterrizar todo el discurso, porque el campesino dice: el discurso es puesto en práctica en la finca. Es decir, no nos podemos quedar en el discurso. Se hace el discurso, pero muéstreme su finca. Se habla de agroecología, pero muéstreme el cultivo, porque el campesino aprende viendo. Y entonces, por eso queremos traerle este video para que… Bueno. ¿Sí tiene? ¿Sí? Listo. Son a Gracias. la familia, sino a la humanidad entera, es la comida. En este momento y en esta experiencia que estamos realizando en los diferentes barrios, estamos haciendo una reivindicación de la comida sana, de la comida
producida por nosotros mismos con técnicas agroecológicas, sin ningún tipo de insumos químicos externos, para fortalecer lo que se ha denominado la soberanía alimentaria. El proyecto de huertos urbanos agroecológicos lo venimos desarrollando desde el Centro de Investigación Psicoaficultura y la Universidad del Cauca y el voluntariado. La idea es que en muchas partes de los barrios periféricos, en muchos hogares, espacios que estén siendo inutilizados, podamos utilizarlos para producción de comida. En este momento tenemos ya un huerto urbano en Lomas de la Virgen. Lo tenemos en asocio con la Junta de Acción Comunal y un grupo de jóvenes de periferia en el cual tenemos el montaje del huerto agroecológico y estamos sembrando plantas aromáticas, medicinales y condimentarias. Y cada 8 días hacemos cosecha de esa producción. Sería un ahorro del bolsillo de la comunidad porque ya pues si uno hacía una huerta casera pues ya no compraría cilantro. No compraría aromáticas. Si tiene una huerta casera, pues si siembra tomate, ya no compraría el tomate. Algo otras variedades que se están viendo aquí, que se están sembrando. Y más que todo es el emprendimiento, lo más importante. Lo que se queda en la cabeza de los demás. Sí, porque esto es sembrar emprendimiento. También tenemos un huerto en el barrio Los Naranjos. Ahí también estamos trabajando la técnica de bancal profundo. Tenemos 6 bancales profundos. Esta técnica se utiliza para producción de comida en espacios reducidos. Ahí estamos trabajando con un grupo de mujeres y de hombres y de niños en el montaje de esa huerta. Dentro de los fortalecimientos del proceso comunitario, pues nos encontramos apoyando, avalando proyectos de huerta urbana, propendiendo por una soberanía alimentaria. Estamos en este momento más de 40 personas, te estoy hablando entre adultos mayores, jóvenes, niños y niñas, hacemos parte pues de este proyecto de huerta urbana. La idea es que, digamos que esto sea un inicio y seguir en los diferentes espacios de zonas verdes que tenemos en el sector y también terminar en las viviendas. Bueno, nosotros con Periferia estamos acompañando diferentes procesos acá, con la parte cultural, con los niños, estamos en la parte de muralismo, talleres de teatro, diferentes espacios culturales y pues ahora sumados a la huerta urbana. Este proyecto de agroecología lo venimos trabajando a partir de este semestre con 24 estudiantes en residencias femeninas. Es muy importante porque pues, son productos naturales, saludables, sin químicos, cero fungicidas. Que es algo que desde el campo, sobre todo las comunidades rurales, campesinos, afro, indígenas, históricamente han realizado y que ahora nosotros queremos que eso también se replique en las ciudades. En las ciudades también se puede producir comida y es donde más factores de desnutrición, de falta de alimentación sana se está viendo en todo el mundo. Entonces queremos que desde las huertas urbanas, desde los espacios comunitarios, desde las diferentes iniciativas que tengan las organizaciones sociales y de la sociedad civil, pues podamos aportar no solamente a la producción, sino a la integración comunitaria en torno a los alimentos sanos. También tenemos una huerta en residencias femeninas con el voluntariado de huertos urbanos. Ahí tenemos 9 bancales y estamos produciendo también plantas aromáticas, plantas medicinales y hortalizas. La idea con estos huertos es que en la ciudad haya más sitios, que recuperemos más sitios, que instalemos más huertos y que esos espacios que están siendo inutilizados los utilicemos para producir comida con dos fines. Uno, acercar a la comunidad, hacerla consciente de su cercanía frente a la naturaleza, el cuidado del suelo, el cuidado de la semilla, que sepan la labor campesina, que valoren esa labor de producir un alimento. Esa
Ese es uno de los propósitos. Y el segundo propósito también es hacerlos conscientes frente al consumo saludable. Es decir, un consumo fuera de la utilización de químicos. Por eso estamos con técnicas agroecológicas orgánicas para producir nuestros alimentos. Ese espacio de los huertos ha generado también un espacio de capacitación. Muchas personas ya se han capacitado en los diferentes huertos, realizan alguna actividad y se capacitan. La idea que nos estamos pensando es una política pública en soberanía alimentaria, pero partiendo desde algo muy concreto: producir alimentos con la gente, para la gente. Aló, aló. Cuando la agroecología se pone en movimiento, encontramos otras relaciones más armónicas con la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, bien, pues vamos al último panelista. Está con nosotros Luis Alfredo Londoña Vélez. Él es el decano de la Universidad de Cauca. Entonces vamos a darle los 15 minutos de exposición y pasamos a las preguntas. Bueno, buenas tardes. Nos estiramos, nos paramos. Parados. Una vuelta en el puesto. Bueno, si ustedes han oído noticias estos días, ya podemos sentarnos. Si han oído noticias en estos días de Colombia, pues han oído todo el tema de la minga. Ese territorio que habló Juliana es el suroccidente del país, esa zona de la cordillera. Y yo he querido hacer una reflexión a partir de ese movimiento La Minga, y por eso he llamado La Minga del suroccidente colombiano como una lucha por la soberanía alimentaria. Siguiente. Agradecer pues este encuentro, esta invitación, de esta construcción que estamos haciendo colectiva entre Colombia, México y Brasil. Ratifico ya parte de lo que han dicho mis compañeros, pues nosotros estamos entendiendo la agroecología como ciencias, como prácticas y como movimientos. O sea, porque a veces nos quedamos solo en esa dimensión técnica de una agricultura orgánica, pero lo que los quiero mostrar es que la agroecología también son movimientos, son prácticas. Y un aporte que estamos haciendo desde el Cauca, que particularmente vengo hablando, es que la agroecología tiene 4 dimensiones, no 3 como a veces se ha hablado generalmente, que nos decía esta mañana el maestro Piñeiros: lo ambiental, lo social, lo económico, pero nosotros hemos reivindicado una 4ª dimensión de la agroecología, la espiritual y la fiestera. Eso también es agroecología, la fiesta, la espiritualidad. Entonces, maestro, habría que buscar esas interacciones con los otros, cómo se manifiesta. Entonces estamos hablando de esas 4 dimensiones. Yo quiero hacer énfasis, esto es transición agroecológica, y las luchas que están dando los indígenas, los campesinos y los afros en la minga, también es transición agroecológica. Siguiente. ¿De dónde vengo yo? Hay una canción que dice: ¿de dónde vengo yo? Ya Juliana nos mostró que cuando la cordillera de los Andes llega a Colombia se trifulca, y ella nos explicó muy bien. Y si algo que caracteriza al territorio del suroccidente colombiano es agua, y ella ya les decía, nacen los 5 principales ríos del país. ¿Qué se caracteriza? ¿Qué es lo interesante? Y solo quiero mostrarles 2 imágenes del suroccidente del país. La primera es la dinámica de los movimientos sociales. O sea, esa minga que ustedes oyen tiene un antecedente de casi 50 años de proceso de reorganización de las comunidades indígenas del Cauca, que luego se aunan comunidades campesinas y comunidades afrodescendientes. Y una cosa que las ha vinculado es la lucha por la tierra. Ustedes, lo recordaban, maestro Piñero, hicieron la reforma agraria, la revolución mexicana.
Nosotros en el resto del continente nos quedamos cortos y por eso las comunidades se siguen organizando y movilizando por el derecho a la tierra. Entonces, eso es una característica del suroccidente. Y el segundo ha sido una de las zonas más afectadas por los cultivos con usos ilícitos que ustedes han oído de Colombia y la guerrilla, el conflicto armado. Hace 4 años, 3 años se firmaron los acuerdos con las FARC. Negociaciones fue cuando se tomaba un pueblo era disparar cilindros de gas, pipetas de gas, las disparaba. Esta foto es tomada en una de las zonas más afectadas por esa zona y simboliza lo que ha significado para las comunidades rurales y el Cauca el conflicto. Eso es un asador para cuyes, para conejos y todo esto, y las comunidades, uno de esos cilindros lo volvió el asador. La guerra como un símbolo de la esperanza. Siguiente. ¿Qué es la minga? Que ustedes han oído, la minga es un proceso de trabajo comunitario, de cambio de mano, de compartir con el otro. Eso es lo que llamamos la minga. Pero esa figura de la minga, los indígenas la han reivindicado y en este momento estamos viviendo lo que es la minga del suroccidente. ¿Qué es la minga del suroccidente? Pues que bloquearon todas las carreteras para llegar al suroccidente, la vía panamericana, o sea, la carretera principal que une el continente, los indígenas la tienen bloqueada hace 20 días. Hace 20 días tienen bloqueada mujeres, hombres, esa foto de ese mayor, y por eso llamamos el Cauca resiste, viva el paro indígena, y este es el mapa de dónde está bloqueada la Panamericana. Solamente para recordarles algo que ya nos decía el maestro Piñeiros, las 2 dimensiones del nuevo orden agroalimentario. O sea, todos esos proyectos que nosotros estamos haciendo hacen parte de lo que sería un nuevo orden agroalimentario, devolvámosla, que tiene 2 dimensiones. Por un lado quieren nuestros territorios para explotarlos, para aprovecharnos, y por otro lado nos imponen ese modelo a partir de controlarnos los alimentos. El suroccidente del país, al igual que buena parte de México, lo quieren para proyectos mineros energéticos, carbón, petróleo, hidroeléctricas, cultivos de caña, de palma, molinos de viento, parques eólicos. O sea, creo que no nos diferenciamos mucho para lo que quieren los territorios. Nos quieren los territorios para eso. ¿Y qué nos quieren poner a sembrar? Lo que se llaman productos agrícolas postre. Ninguno de esos alimentos o esos productos es fundamental para la alimentación. Nos quieren que nosotros, nuestros territorios, los demos para la minería, para los proyectos mineros, o que les sembremos ¿qué? Café, flores, banano, gusano de seda, pitaya, marihuana, pero ya marihuana medicinal, cacao, pero no cacao para el desayuno, sino para los chocolates exóticos. Ninguno de esos es fundamental. Y para eso sí hay plata, para eso hay investigación, para eso hay recursos. Siguiente. Entonces quieren nuestros territorios para eso. ¿Y cómo nos imponen ese modelo? Controlándonos la comida. Ya esta imagen la mostraba el profesor Piñeiros esta mañana. Es un orden, una alimentación controlada por grandes multinacionales, desde las semillas, las agroindustrias y todo eso. Sí, unos alimentos que se caracterizan, ya no lo recordaba, siguiente, que son comida chatarra, comida que nos enferma, y por eso México encabeza la lista a nivel latinoamericano, que pasamos de la desnutrición a la obesidad, producto del envenenamiento que nos están haciendo con la comida a través del azúcar, la sal y las grasas. Eso simplemente para recordarles que los proyectos que nosotros hacemos son resistencia a ese modelo. O sea, y ahí viene la dimensión política de que lo que estamos haciendo no es solo una huertica, lo que nos mostraba Gustavo, no es solo una huertica en un barrio, sino que esa huerta tiene un sentido político de resistencia a ese modelo. Y ahí viene la discusión si somos capaces de construir territorios desde la lógica y la producción campesina. O sea, si somos capaces de pasar de ese monocultivo intensivo de caña, de palma, a volver a reconstruir territorios diversificados.
Entonces vienen las preguntas, ¿para qué producir? Y ya esta mañana han sido claros todos ustedes. La producción tiene que ser, como dicen en el suroccidente, para el bien vivir, para el buen vivir, para el summa causai. O sea, ¿para qué sembramos? ¿Para qué producimos? Para estar bien con nuestras familias. Y cada comunidad, por eso en el Cauca y en el suroccidente, ha definido ya no un plan de desarrollo, sino un proyecto de vida. Y todo, la producción y todo lo apuntan a sus proyectos de vida, a su plan de vida. Esto es lo que orienta a cada comunidad. Siguiente. ¿Cómo producimos? Ya ustedes lo dijeron claramente. Producciones diversificadas, fincas diversificadas, sistemas de producción diversificados. Esto es lo que nos quieren imponer. Esas fincas diversificadas que hablaba esta mañana una compañera son las cafeteras, que las simplifiquemos, que las simplifiquemos. Nuestra propuesta es esta, que las complejicemos, las diversifiquemos. Y en esos sistemas, y ahí hay producción de café. Entonces no estamos diciendo no producir café, sí vamos a producir café, pero produciendo alimentos también. Toda nuestra finca, y no es una huertica, no es un pedacito, sino toda la finca produciendo alimentos articuladas con el café, y hemos diseñado los sistemas de producción. Y nos van a decir, ¿para qué siembran maíz si no es rentable? ¿Para qué sembrar maíz si lo podemos traer del cinturón maicero? Pues este es un ejercicio que hemos hecho con las comunidades donde siembran maíz y no es rentable. Y les dijimos, ¿por qué siembran maíz si no es rentable? Identificamos 24 razones por las cuales sembrar maíz a pesar de no ser rentable. Y eso lo tienen que hacer ustedes, ¿por qué siembran el maíz? Y van a encontrar muchísimas razones y vamos a desvirtuar ese discurso de la economía que si no es rentable no se puede sembrar. No, hay que sembrar y empezar a hacer todos esos análisis. Recuperar las semillas. Ya esta mañana hablaron de la importancia de custodios de semillas en cada territorio, en cada escuela, en cada zona, recuperar nuestras semillas y nuestro pie de cría. ¿Qué hacemos con lo que producimos? Ya ustedes lo dijeron clarito. Esto es el churo cósmico que tienen las comunidades andinas, pero que puede estar en México también, que es empezar desde adentro hacia afuera. Generalmente en los proyectos siempre empezamos para afuera. ¿Qué vamos a vender? ¿Qué vamos a exportar? ¿Qué vamos a llevar al mercado? No, primero, siguiente, ¿qué hacemos con lo que producimos? No lo comemos, lo mejor para nosotros. Este es un café que estamos sacando en la universidad. Mañana les traigo una muestra y les quiero contar esta historia rápidamente de la persona en la universidad que maneja el molino y la tostadora, porque se le presta el servicio a los agricultores de la zona que llevan su café a tostar para el consumo. Y les dice Andrés, solo les recibo el mejor café. El mejor café es el que les tuesto para que ustedes se lo coman. Porque antes les llevaban la pasilla, lo malo, que era lo que se consumía. Y les dijo Andrés, se inventó, esta máquina solo procesa café bueno. Y dice Andrés que ya hoy la gente ya probó ese café y no compra café comercial. Siguiente, su café mejor. De esto les van a hablar mañana. Territorios escolares libre de comida. Les estoy diciendo, ¿para qué producir? Primero para comerlos, después para que se lo consuman nuestros hijos, que mañana el profesor Eber les contará. Fortalecer el trueque, el intercambio entre las comunidades, entre los productores. Las comunidades de allá están haciendo trueques donde participan 300, 400 personas cada mes y se intercambian hasta 80 toneladas de comida en un solo ejercicio de trueque, como ustedes pueden ver en las imágenes. Y después que comimos, que comen nuestros hijos, que intercambiamos, sí vendemos. Por eso los compañeros del macizo dicen comercialización. Primero comemos, después vendemos. Siguiente. Entonces lo que yo les quiero mostrar es insistir que no puede haber soberanía alimentaria sin control territorial. Y ahí es donde entra la minga. Mire, la minga en los alimentos, dos miradas. Esta foto no es un montaje, la tomé el viernes pasado antes de venirme y esta es mi hija. Y vean cómo están las estanterías de los Oxxo, de los supermercados de esto. Y esa es la imagen que nos muestran los noticieros. Los del Cauca, o sea, nosotros nos estamos muriendo de hambre porque los indígenas bloquearon la carretera. No llegan alimentos. ¿Qué no llega? Alimentos procesados. Ese mismo día,
tomamos esta foto en las plazas de mercado. ¿Qué no llegó? Los alimentos procesados de ese orden agroalimentario. ¿Qué sí llega? Con carreteras bloqueadas, los alimentos frescos. Y esto es la policía repartiendo la leche, porque los lecheros que venden a ese sistema no pueden mandar, la estaban botando. Entonces la policía, en un acto de responsabilidad social, cogió esa leche a regalarla. Siguiente. Entonces los indígenas se están movilizando y bloqueando las vías. ¿Qué ofrece el gobierno? Plata. Que no, que es que los indígenas están pidiendo plata. 10 billones de pesos, que son más o menos, yo hice la cuenta ahorita, unos 60.000 millones de pesos mexicanos. Entonces todo el mundo dice, uy, tanto le van a dar a los indígenas, pero resulta que los indígenas no están pidiendo plata. ¿Qué están pidiendo? Lo que ofrece el Estado, plata. Lo que exige la minga, 6 puntos. El buen vivir, territorios para el buen vivir, para el bien vivir. Por eso dice nuestro proyecto de vida colectiva para el buen vivir de los pueblos. Entonces el Estado llega con plata. La gente dice, no, necesitamos el territorio para el bien vivir, para el buen vivir. Segundo, ¿qué pide la minga? Acceso a la tierra y a otros sistemas. La lucha por la tierra. Sigue la pelea por la tierra. Lo de arriba son fotos de los 70. Lo de abajo son o lo del centro es la lucha hoy día recuperándole la tierra a los ingenios azucareros. Siguiente. Entonces piden territorios para el bien vivir, piden tierra, piden respeto a la autodeterminación de los pueblos y las naciones hermanas. Y yo lo que les quiero mostrar en esta última parte es que lo que están peleando en el Cauca también tiene que ver con ustedes. Y van a ver que las reivindicaciones del pueblo del suroccidente colombiano también tienen que ver con ustedes, porque dice respeto a la autodeterminación de los pueblos y las naciones hermanas, que les respeten su voluntad. Siguiente, están diciendo que no quieren sus territorios para la minería, ni para los proyectos hidroeléctricos, ni para el fracking. Eso es el otro punto que está diciendo. Entonces el gobierno dice plata, y ellos dicen no, territorio, no a la minería. Siguiente, tierras, parar la guerra como imperativo ético y político y única posibilidad para que haya futuro en este país y en el continente. No a la guerra, en ninguna de sus formas. Siguiente. Reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. Ustedes saben que Naciones Unidas aprobó ya el reconocimiento del campesinado. Ahora ustedes y nosotros tenemos que lograr que se incorpore a la legislación de cada país el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derecho. Y finalmente, este es el símbolo de los indígenas, campesinos y afros del Cauca, el bastón, y gritan: ¡guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia, guardia! Duro, con fuerza, que le llegue al Cauca. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! Gracias. Bien, pues como se dieron cuenta ustedes, tuvimos la gran oportunidad de escuchar experiencias de Brasil y de Colombia, que mucho tenemos en común. La vía campesina ha llegado hasta acá y va a ser precisamente un movimiento latinoamericano que nos va a poder sacar adelante. Les voy a pedir que tenemos suficiente tiempo de preguntas, casi todos respetaron el tiempo y les agradecemos mucho esto, y quisiera que sean preguntas, porque tenemos que aprovechar que ellos están aquí. Nosotros podemos estar más tiempo, pero ellos están aquí y quisiera que pudiéramos hacerles preguntas a ellos, ¿no? Para que no tuviéramos intervenciones muy largas, sino más bien aprovecharlos, ¿no? Y que nos digan parte de sus experiencias. Entonces, tenemos tiempo suficiente, creo que la comida va a ser hasta las 4, ¿no? O a las 3:30. César, 3:30. Entonces tenemos 15 minutos. Vamos a aprovecharlos al máximo. Entonces les vamos a dar la palabra para que hagan algunas preguntas. Yo quisiera empezar con quisiera aprovechar, ¿sí? Uno de los elementos que normalmente no platicamos aquí es precisamente parte de lo que ahorita nos están diciendo, el problema precisamente de la producción,
de algo que es mucho más, vamos a decir, ya está vendido, ¿no? Algo que tenemos en común, ellos creo que ocupan el segundo o el primer lugar en producción de amapola, nosotros el tercer lugar, ¿no? Cuando necesitamos alimentos es algo importante, es un factor fundamental. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿A qué se están enfrentando? Porque es parte también de nuestra problemática. Y a partir de eso, esa es una primera pregunta y quisiera que ustedes hicieran, adelante. Bueno, tenemos ya varios años de conocernos y de las cosas que a mí cada vez me sorprenden cuando platica la experiencia junto con los compañeros colombianos es en este proceso de construcción que han hecho de agroecológica productiva, ¿hasta dónde el gobierno, el Estado se ha involucrado en este proceso? Y más que nada el gobierno, porque ahí tú platicaste de que se han sumado organizaciones campesinas, ONGs, etcétera. Pero en esto el gobierno ha aportado algo, no sé, quisiera que tú con toda la experiencia que ya traes atrás de esto, quisiera que me comentaras esto, porque parecería pues que a veces se suma el gobierno y es para tronar las cosas, ¿no? Porque llega con otra mentalidad diferente a la que el equipo que ha estado trabajando desde hace mucho tiempo ha estado logrando. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Acuérdense que tenemos 15 minutos, aprovechemos a los compañeros. Acá hay otra pregunta. Gracias. Para el doctor Alegría, ¿cómo romper esos miedos entre las personas que están ofreciendo los saberes y la academia? O sea, alguna respuesta más o menos sencilla. Gracias. Gracias, buenas tardes. Varias preguntas, y aunque no se contesten, pero al menos las dejo ahí planteadas, como decía otra compañera en la mañana, ¿no? Hablaba el doctor Marco Aurelio de esta idea de no solo la investigación y acción participativa, sino la investigación participativa y la acción participativa. ¿A qué se refiere con esto? Y también comentó otra cosa sobre esto de la agroecología como un agronegocio. A mí me provoca cierta reacción, ¿no? Si fue correcta mi interpretación o igual fue inadecuada. Para la compañera de Colombia nada más no me quedó muy claro si lo que se propone es este proyecto territorial o más bien es investigar qué está pasando con este proyecto territorial. Y me encantó esta idea de que la organización no es así como que pues ya se organizan y ya, ¿no? Sino es un asunto mucho más profundo. Y digo, lo contrasto con lo que decían en la mañana en el trabajo que hace Bienestar Social, que habla de esta idea de que pues desde este programa vamos a promover organización. ¿Es factible realmente desde el gobierno hacerlo o no? ¿Quién sabe, verdad? Y bueno, para el doctor decano, me encantó ese ánimo y esa actitud que trae. Es una actitud que yo no veo en la gente de las universidades, al menos aquí de México, al menos en la que estamos. ¿Y de dónde saca ese ánimo? ¿Qué podemos recomendar a los investigadores mexicanos o a las universidades mexicanas para tener una actitud así, ¿no? Bien, acá hay otra pregunta. Pues felicitar a todos los panelistas, sin duda son experiencias ricas y exitosas que nos dan mucho aprendizaje. Nomás quisiera yo abundar un poquito en este sentido. Igual nosotros producimos, comemos, le damos un poquito de valor agregado haciendo algunas salmueras o mermeladas o cosas así. Pero le agregamos un componente más. Nosotros estamos de 1800 a 2000 y tanto sobre el nivel, pero hay otras comunidades, como estamos en la región de las altas montañas, mucho más arriba. Entonces, lo que hacemos con nuestros excedentes de los productos es hacer trueque, un poquito de trueque. Y entonces ahí, ¿qué es el trueque para nosotros? Es crear dignidad, solidaridad,
quitarle el sentido nada más capitalista del dinero a nuestros productos y hermanarnos entre nosotros y hacer algunas redes y alianzas. Entonces, los de la parte más alta, papa, chilacayota, los productos, y nosotros con naranjas y productos del cafetal nos hermanamos en ese sentido. Nada más, era esta aportación. Felicidades a todos, es una rica experiencia. Bien, a ver, Conrado, y está también, les voy a pedir que sea muy rápido para que aprovechemos. Sí, nada más, sí, para los que somos universitarios, siempre están las posibilidades de trabajo con grupos organizados o no organizados, o sea, siempre hay más posibilidades con gente que ya tiene cierto proceso de organización. Entonces, si la mayoría de los proyectos que ustedes se vinculan es un criterio para definir, vamos a optarnos por trabajar con gente ya organizada, dado que hay limitantes para que desde la universidad se haga un trabajo presencial de organización. ¿Qué opinan sobre eso? Buenas tardes. Mi pregunta es, hablaron sobre cadenas cortas de comercialización y quisiera saber cuáles son las principales barreras a las que se enfrentan y qué tienen que romper para poder crearlas. Bien, creo que, a ver, aquí hay otra pregunta y les voy a pedir que la contesten en el orden mismo que ellos expusieron, ¿no? Para que sea dinámico, ¿sí? Vamos a darles la palabra en el orden que ellos expusieron. Não, César está comendo, bebendo, tranquilo. Adelante. Adelante, ok. Entonces, sobre a participação ou não do Estado, Alfonso, a partir das experiências que nós conhecemos e das quais participamos nos últimos 20 anos, todas as práticas, eu prefiro falar de práticas agroecológicas, são resultados da auto-organização de los próprios campesinos que criam suas condições fundamentais, mínimas para produzir, transformar, comercializar e certificar agroecológicamente. As políticas públicas em nossas investigações e ações aparecem importantes, sobretudo, primeiro, a criação dos territórios rurais no primeiro governo Lula, nos primeiros 4 anos foi importante, mas pouquíssimo, os campesinos destacam muito pouco. A política mais importante é justamente aquela que estão acabando agora, que estão cerrando, que é o PNAE, Programa de Aquisição de Alimentos, e Programa de Aquisição de Alimentos para alimentação escolar, né, para os ninhos. Porque, sobretudo, e este foi muito, durante as investigações, ações evidenciado, isso foi muito evidenciado por os campesinos, sobretudo porque o governo pagava 30% a mais por os produtos agroecológicos, ok? Então, isto é dinamizado, é incentivado, é potencializado a reprodução, não somente da unidade de produção, mas a unidade de produção e de vida campesina. De los campesinos com os quais nós trabalhamos, há mais ou menos 40% que vivem da produção, da transformação e comercialização agroecológica, ok? Então, a participação do Estado é mínima, é quase insignificante, né? E isto se revela também quando investigamos a importância dos financiamentos públicos. Eles praticamente não conseguem acessar as políticas de financiamento, porque as práticas da produção agroecológica é muito pequena, não interessa, evidentemente, a los bancos públicos e, sobretudo, a los bancos privados, ok?
Entonces nosotros, después de muchos años, concluimos que se tratan de tramas territoriales, procesos autocentrados y con autoorganización, autogestión de desarrollo territorial sustentable a partir de las prácticas agroecológicas, a donde los circuitos cortos son muy importantes, tanto la comercialización en las fincas, la distribución de la producción en las ciudades, son todas redes muy cortas, ¿no? Y sobre todo en las ferias libres. Hoy en Francisco Beltrán, que es una ciudad pequeña, hay prácticamente más o menos 90.000 habitantes, tenemos 3 ferias agroecológicas, ¿no? Con productos certificados, ¿okay? Por la red Ecovida de Agroecología. Tenemos otras ferias donde se venden los productos campesinos producidos normalmente, ¿no? Sin los insumos químicos del paquete tecnológico, pero con un manejo que no es considerado agroecológico. ¿Okay? Tenemos 8 ferias libres hoy en Francisco Beltrán, más el mercado de los campesinos, que es una loja, un mercado particular y otras formas de comercialización que nosotros identificamos y con los cuales también, en los cuales trabajamos también. ¿Okay? Y cuando yo he mostrado un diseño de 2 fincas, fui justamente para evidenciar la diferencia entre la agroecología, en una finca donde se practica la agroecología y una finca donde hay el agronegocio. Probablemente yo no he hablado bien porque no hablo español, pero la agroecología es justamente el contrario de la producción del agronegocio. En nuestro grupo de investigación nacional, nosotros hacemos una diferenciación entre comida y alimentos y también entre la producción orgánica y la agroecología. ¿Por qué? Porque hay productores de soya orgánica que producen para exportación. Esto para nosotros no es agroecología. En esa perspectiva, que los colombianos también trabajan de un movimiento hecho de prácticas y también de ciencias y saberes ancestrales y todo más, donde el arraigo, la confianza, el pertenecimiento, todo eso y todo más es muy importante, junto con la espiritualidad, con las cosmologías campesinas y también indígenas. Hoy, afortunadamente, nosotros reconocemos en Sudamérica que tenemos un pensamiento indígena y también un pensamiento afro, un iluminismo, una ilustración afro, ¿eh? Tentando construir, y existe ese movimiento para quien está interesado, de co-construcción de un paradigma contrahegemónico, contra los paradigmas eurocéntricos que nosotros aprendemos y reproducimos normalmente en nuestras universidades. ¿Okay? Y esta revisión es fundamental para rever la forma de trabajar para con la gente. ¿Okay? No sé si he respondido todo, yo no he escrito, pero tenemos también poco tiempo y estaré aquí hasta sábado para dialogar. Gracias. Bueno, para contestarle a la compañera, lo que les presenté, lo que les compartí es el proceso social que se ha dado en el macizo colombiano de configurar o de establecer un territorio campesino alimentario. O sea, es como ese proceso social de delimitar un territorio que se ha delimitado, digamos, teniendo en cuenta esos lugares que son muy importantes en términos ecológicos, pero también de identidad y sociales. Se han identificado esos sitios, se ha hecho un trabajo, digamos, con la identidad y el territorio y se ha hecho esa delimitación para que los campesinos que viven ahí, esas comunidades campesinas e indígenas, digamos, hagan su lucha de poder tomar decisiones sobre ese territorio. Decisiones de todo tipo en sus planes de vida y específicamente sobre la alimentación, qué quieren producir, cómo quieren producir, qué es lo que se quiere consumir. Entonces es el proceso de esa, digamos, configuración del territorio alimentario.
En Colombia, por contarles, esta es como la primera experiencia ya en los hechos, digamos, que se dio en el macizo colombiano, pero desde 1994 hay otra figura ya jurídica que se llaman las zonas de reserva campesina. No sé si de pronto alguno la ha escuchado, que tiene como la misma intención, que se delimite un territorio y que se permita que esas comunidades tomen decisiones ahí. Sin embargo, digamos que estas dos posturas pertenecen un poco como a dos líneas políticas diferentes. Por eso no se ha tomado como bueno, solo vámonos por las zonas de reserva campesina, sino que son también parte de los diferentes procesos, grupos, líderes, que hay que tener en cuenta, digamos, no es algo solo jurídico, sino que tiene detrás como unas motivaciones también y unos liderazgos diferentes. Con respecto a la organización social, es como un llamado a los funcionarios, a los académicos, porque las comunidades conocen qué les ha implicado los procesos, las luchas, las reivindicaciones y los logros, porque lo han vivido. Pero muchas veces nosotros que no lo hemos vivido, sobre todo desde la academia, pues pensamos que es como un ejercicio técnico, ¿no? Entonces, de ver como tecnocráticamente cómo debería ser, se escoge a los más expertos, se toman ciertas decisiones y la organización social es voluntaria, es autónoma, es el resultado de algo que está como por fuera de nuestras manos. Sin embargo, y para que no nos desanimemos, el trabajo que nosotros hacemos también puede hacer algún aporte. Seguramente no vamos a liderar un proceso, pero de pronto podemos aportar en lo que las comunidades nos pidan que pueda ser útil. Con respecto a trabajar con comunidades organizadas, pues considero que es como más fácil. O sea, hay como una ventaja y una desventaja, como yo lo veo. La ventaja de trabajar con comunidades organizadas desde la academia es que ya hay un trabajo, digamos, autónomo y ya se han llegado a ciertas conclusiones de manera propia, digamos. Entonces, cuando uno se acerca, ya hay un trabajo, ya hay, digamos, una reflexión previa. Sin embargo, eso está desconociendo toda la otra población que no está organizada. O sea, eso no es como no podría ser como un reflejo de la realidad, porque hay muchísima población campesina que no está organizada. Entonces, desde la academia es un reto, pero es una obligación, creo yo, tratar como de hacer ese mapa. Y con respecto a los circuitos cortos de comercialización, bueno, el trabajo que yo realizo, la investigación que yo estoy adelantando, no es exactamente en ese territorio que yo les comenté, por eso les digo que es algo nuevo, a lo que yo he llegado porque de allá, del macizo colombiano, está llegando influencia hacia el sur, que es donde yo trabajo, y por eso llegué allá y me metí allá a ver cómo era la cosa. Pero en Pasto, el municipio donde yo trabajo, sí he visto el problema de los circuitos cortos de comercialización y tiene que ver, por una parte, con dificultades para el transporte de los alimentos, por otra parte, dificultades para encontrar un espacio donde poner los productos, o sea, son cosas básicas pero que no se tienen. Y en este gobierno, en el municipal, a pesar de que hay una política, espero que no les vaya a pasar eso, luchen mucho porque aquí no les pase, allá hay una política que se llama de seguridad y soberanía alimentaria y se va a acabar el periodo y no se ha podido hacer nada. No se ha podido hacer nada porque esos recursos ya están destinados para ciertas personas, hay un monopolio para manejar los mercados, para manejar los alimentos. Entonces, más allá de la propuesta y de la intención, también hay unas realidades políticas que hay que considerar. Gracias. Bueno, frente a la pregunta del aporte del gobierno y de los programas de gobierno en Colombia, nosotros venimos liderando desde el Cauca y junto a Bogotá, que es como donde se concentran la mayoría de recursos, estamos apostando a no exactamente a la agroecología, sino a la agricultura campesina familiar.
Esto lo venimos haciendo desde el 2014, desde el año que se declara de la agricultura familiar. Esto nos ha dado buena fuerza. Venimos trabajando varios colectivos a nivel nacional, reivindicando esa agricultura campesina familiar, pero entonces la pregunta es el cómo, ¿no? ¿Cómo producimos? Y entonces ahí estamos postulando el enfoque agroecológico en esa producción y en el fortalecimiento de esa economía familiar. Por ahí le estamos ganando espacio al gobierno y en algunas instituciones como el Comité de Cafeteros o la Federación Nacional de Cafeteros, que es la que cobija a la mayoría de los caficultores en el país, los pusimos a hablar de agroecología, en más o menos 3 años de investigación con soportes y evidencias que les proporcionamos del centro de investigación, los pusimos a hablar de economía social solidaria y de interculturalidad. Entonces ahí vamos ganando desde esa investigación participativa a la empresa privada y a la institucionalidad y estamos haciéndole o ganando espacio con el gobierno. Frente a la otra pregunta de romper esos miedos, el saber campesino, esa sabiduría campesina a veces, y la ciencia lo reivindica como la cenicienta del saber o las pseudociencias, porque ese saber no ha sido validado por esos modelos matemáticos que nos inventamos los mismos seres humanos, ¿no? Entonces lo que no esté validado por un modelo matemático no tiene existencia, ¿no? Y resulta que quizás la matemática sea muy limitada para poder entender los fenómenos que ocurren en la naturaleza y nos desgastaremos muchas más generaciones tratando de llegar a fórmulas que puedan sustentar un fenómeno que ocurre en la naturaleza, la ley de la gravedad. Sin fórmula o con fórmula la manzana se cae, ¿no? Entonces es romper esos miedos que tiene el campesino de ese saber que se reivindica desde la experiencia de 15, 20, 30 años, toda su vida, en su finca, se levanta, se acuesta en su finca, la conoce la dirección de sus vientos, conoce cuáles son los espacios donde se pueda cultivar determinada especie y llega la asistencia técnica o el técnico con un saber, pero tiene que ponerla en diálogo con ese saber del campesino para que juntos comiencen a planificar unas formas y unos diseños o rediseñar de forma agroecológica para que esa unidad productiva sea más resiliente al cambio climático. Pero se necesitan esas dos partes, ese conocimiento que parte de la experiencia y ese otro conocimiento que parte de la academia y que tiene que ponerse en contexto, ¿no? Entonces ese romper esos miedos es lo que estamos haciendo en los procesos de investigación y ahí por lo menos con los cafeteros hay un proyecto que salió muy grande hace pocos años cuando la federación le quitó el sombrío al café. Después dijo cometimos, no, pues nunca lo admitió, pero sí cometieron un error al quitarle el sombrío y dijeron vamos a buscar especies para volverle a dar el sombrío al café. Entonces comenzaron a distribuir por el país el nogal cafetero y en algunas partes pegó ese nogal cafetero, en otras partes no. Y un campesino decía, si nos hubieran preguntado a nosotros habíamos escogido de toda la diversidad que tenemos, árboles con buen porte, con buena altura, y con buena cobertura para el sombrío del café, pero nunca nos preguntaron, ¿no? Entonces, esos son miedos que queremos como grupo de investigación ir rompiendo e ir validando ese saber. Los criterios de trabajar con organizaciones o con asociaciones o con comunidad, hemos hecho los 2 ejercicios, por lo menos este proceso de caracterización de fincas, llegamos a una localidad, buscamos 10, 15, 20 fincas, cada estudiante coge su finca, va a hacer el desarrollo investigativo durante su semestre y al final, junto a esa interacción con el productor, entrega los resultados y lo hemos hecho en los 2 contextos. ¿Qué hemos ganado cuando están organizados? Que podemos tener una visión de territorio, ¿no? Porque ya ellos ya vienen trabajando juntos, entonces se puede trascender un poco más cuando las comunidades están organizadas. En cuanto a esas barreras o dificultades, ¿no? Porque a veces uno pensaría, uy, pero les va todo bien, no. O sea, todo esto se ha ido ganando, por lo menos para llegarle a esas comunidades, los campesinos, por una cosa que pasa en el Cauca, está sectorizada la finca, no sé si acá pasa lo mismo, el campesino tiene agenda para todo. Entonces, la agenda, la reunión del aguacate, la reunión de los paneleros, la reunión de los caficultores y no le queda tiempo porque su finca está sectorizada, ¿no? Y le hacen la agenda, es decir, la institucionalidad le hace agenda al campesino.
campesino. Y no, lo que nosotros planteamos y nos ha costado tiempo es que el campesino tiene que hacerle la agenda a la institucionalidad. Es decir, si yo tengo mi territorio, comienzo a ver todas las institucionalidades que están a mi alrededor y a partir de que me reúna, identifico esas necesidades, comienzo a hacerle agenda a esas instituciones. Y no al revés, porque si no quedan inmersos los campesinos en un pool de reuniones por todo lado y no haciendo proceso como territorio. Bueno, respecto a los cultivos con usos ilícitos o los cultivos ilícitos, en Colombia y en el Cauca particularmente están los tres, coca, amapola y marihuana. Y ahí ese es uno de los puntos también que reivindica la minga. El estado, el tratamiento que da el Estado, por supuesto, es de erradicación de cultivos ilícitos y volvieron a hablar del uso del glifosato para la erradicación de los cultivos. ¿Qué piden las comunidades? Pues digamos que lo han llamado desarrollo alternativo, pero los tres puntos que planteó claramente el maestro Peñaíros esta mañana: piden tierra y territorio, piden políticas agrarias y modelo agrario. Eso es lo que piden. Dicen, no nos gusta sembrar esto, no queremos sembrar esto, pero si no tenemos tierra, si no hay políticas, si no hay condiciones, pues los ilícitos se nos convierten en una alternativa. No nos gusta, no queremos. No queremos que nos erradiquen políticas, presencia del Estado. Entonces, son dos visiones, están en este momento en tensión. Recuerden que es que nosotros tenemos un presidente que hace parte de ese movimiento de la derecha latinoamericana, amiguísimo de Bolsonaro, del de Perú, de todo esto. Menos mal Peña Nieto salió porque hacía parte de todo ese grupo. Entonces hay que tener presente eso, y la minga es contra eso también, contra ese modelo que nos atraviesa Latinoamérica. Segundo, todo el tema. Mire, yo trabajo por lo menos desde una filosofía que lo llamo la red. Reconocer, entramar, dinamizar. El suroccidente del país y todas nuestras comunidades están llenas de experiencias, grupitos que se organizan, tiendas, tianguis, de lo que sea. ¿Qué hacemos nosotros? No es que sea siempre, pero reconocer todo eso que hay. Reconocer todo lo que hay en el territorio. Segundo, entramamos, o sea, hacer redes. Esa tienda, ese agricultor, ese productor. Entramamos. Entonces, todo nuestro discurso lo han oído hablar, armamos redes. Que esa experiencia que identificamos aquí se junte con esta. Y dinamizamos, que crezcan. Entonces, trabajamos desde un enfoque que yo he llamado red. Reconocer, entramar, dinamizar. Tercero, la pregunta, le agradezco a la compañera el entusiasmo. Pues yo creo que deriva como de dos cosas. El trabajo permanente con las comunidades. Eso me alimenta, me enriquece y hace que tengamos pasión. Porque tenemos un proyecto de vida. Y entonces eso. Y segundo, la agroecología no es una técnica únicamente, es una concepción del mundo. Y como hemos hablado, una de las dimensiones de la agroecología es esa dimensión lúdica y espiritual. La agroecología quiere generar rupturas con la ciencia normal o la ciencia clásica. Siempre nos han dado la figura del que el científico es serio, debata, acartonado, siempre citando. ¿Sí? Y si queremos hacer rupturas epistémicas, y disculpen que use esa palabra, rupturas como de la esencia de la ciencia, pues tenemos también que generar una ciencia alegre, una ciencia de colores, como son las comunidades, no una ciencia blanca, blanco y negra, fría. Entonces, esa es otra ruptura que queremos hacer. Entonces de ahí nos alimentamos, de creer que la ciencia también tiene que ser alegre, de colores, lúdica. En mi trabajo con comunidades siempre uno termina, y aquí en México lo conocí, lo he vivido, la gente siempre termina la actividad con la fiesta, con la música. Yo no sé por qué no ha sonado la música hoy. Y lo del baile.
todo eso hace parte, entonces de ahí es que nos alimentamos. El tema de la espiritualidad es un tema complejo y tiene que ver con esto. Para mí hay dos dimensiones o dos concepciones o dos formas de abordar la agroecología. La ciencia, los académicos, reconocemos la dimensión agroecológica para sistematizarla y decir, esas comunidades creen en tal cosa, pero no la asumimos. Yo no he visto a un agroecólogo, bueno, mentira, sí he visto, pero muy pocos que hagan los rituales de las comunidades. Dicen, tal comunidad para sembrar hace tal ritual, pide permiso a la Pachamama. Echamos el aguardiente, ¿no, César? A la Pachamama. El tequila se le echamos a los espíritus. Pero lo escribimos los académicos, pero no creemos en ella. La espiritualidad para las comunidades está siempre. Crean en lo que crean, siempre están agradeciendo, siempre están haciendo rituales. Y si decimos que la agroecología es práctica, pues eso es parte de la esencia que lamentablemente la agroecología como ciencia, como académicos, no la hemos incorporado. Finalmente quiero volver a reiterar esto. No sé si entendieron todos el sentido de ese último grito. Guardia, guardia, fuerza, fuerza. Son 20 días que llevan en este momento las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes bloqueando la vía panamericana. Y no es que 20 días porque el gobierno lo está dejando. No, ha reprimido. Ya van indígenas muertos, van indígenas hospitalizados, heridos. Y abren aquí y bloquean allí. No ha podido el Estado abrir la vía. ¿Y por qué el símbolo de la guardia y del bastón? Y ustedes busquen esta noche, entren en internet, los que tengan, los que les gusten y todo, busquen guardia, guardia, fuerza, fuerza, y verán lo que es el himno de la guardia indígena. Que son guardianes de qué? Del territorio, guardianes de la dignidad, guardianes de las semillas, guardianes. Entonces es un símbolo. Por eso gritan, ¡guardia, guardia! Bien, pues démonos un aplauso todos y les agradecemos, ¿no?, este panel. Y creo que pasamos a la parte más rica del día de hoy, ¿no? Pasamos a la parte más rica. Y quiero decirles que en la tarde, después de la comida, van a estar la exposición de los prototipos regionales, que es una parte más participativa, ¿no? Todavía más, ¿no? Empezamos con Nayarit, Chihuahua, Puebla, Jalisco, un acto cultural, evidentemente que vamos a tener aquí un acto cultural. Viene Oaxaca, Zacatecas, zona central, y Zacatecas, Sombrerete. Entonces, como ven, faltan los reconocimientos, entonces les vamos a dar el espacio para que se los entreguen. Sí, gracias. Buenas tardes. Marcos, pues mucho gusto, es de verdad un halago para nosotros. Venimos del estado de Puebla y obviamente representamos a México y es un placer, muchísimas gracias, es muy nutrido su conocimiento y participación con nosotros. Muchas gracias. Bueno, así también agradecemos a Juliana Sabogal Aguilar por su participación. La constancia dice: el Seminario Internacional Prototipos Regionales para la Soberanía Alimentaria y el Combate a la Pobreza otorga la presente constancia a Juliana Sabogal Aguilar por su participación como ponente en el panel internacional Transición Agroecológica y Soberanía Alimentaria. 4-6 de abril de 2019, Texcoco, México. Felicitaciones. Me ganaron. Así también para Luis Alfredo Londoño Vélez por su valiosa participación.
Y finalmente para Gustavo Adolfo Alegría Fernández, también. Con mucho gusto por su valiosa participación. Gracias.